La forma en la que esté estructurada una sociedad naturalmente es el reflejo de las personas que habitan en ella. Así, un grupo que le dé mucha prioridad a la religión posiblemente sea gobernado por un sacerdote, y un grupo que le dé prioridad a la guerra posiblemente esté gobernado por un general. No los casos siempre son así, pero es bueno examinar las cuestiones de cada grupo para saber por qué se comportaba como se comportaban. Veamos la parte mesoamericana. Bienvenidos a esta nueva cápsula. Bien, vamos a empezar a hablar acerca de cómo es que se regían las sociedades mesoamericanas. Hay que hacer una pequeña aclaración antes de iniciar. Las sociedades mesoamericanas no nos dejaron mucha información y es por eso que la mayoría de los métodos que conocemos de gobierno o de relaciones sociales están muy influenciados por lo que es la cultura azteca. Suponemos que muchos de los modos que se dieron ahí se replicaron en otras partes y por eso los presentamos de esa forma. Pero también es muy posible que en algunos otros pueblos mesoamericanos las organizaciones sociales hayan sido completamente distintas. Así que no te extrañe quizás encontrar contradicciones, valga la redundancia, en algún otro video o en alguna otra exposición. Siendo dicho esto, ahora podemos explicar un poco acerca de cómo es que se estructuraban las relaciones sociales. Para empezar, las sociedades mesoamericanas, en lo general, tenían dos características. La primera es que eran sociedades teocráticas, es decir, eran sociedades que generalmente tenían un sacerdote, si no en el gobierno, en los puestos más altos de gobierno, y la religión tenía muchísimo que ver a la hora de dictar las leyes. Y lo segundo es que era una sociedad que hasta cierto punto respetaba las cuestiones de dignidad humana. Aunque es bien sabido que muchas sociedades mesoamericanas recurrían a los sacrificios humanos, y en algunos casos se ha argumentado que hasta el canibalismo, en realidad no era por desprecio a la vida humana, sino que había un propósito detrás de eso. Generalmente las actitudes caníbales tenían que ver con un castigo y las actitudes de sacrificio tenían que ver como un honor para los dioses. Pero no era que se menospreciara la vida ni mucho menos. Incluso es conocido que las clases más bajas, las que estaban relacionadas con lo que podría ser un esclavo o un siervo, tenían un modo digno de vida y hasta cierto punto podían hacer elecciones propias. Estaban encadenadas a ciertas obligaciones por el lugar en donde estaban, pero generalmente pertenecían a guerreros, esclavos o a personas refugiadas, pero nunca al grado de sobajarlos como si fueran animales, como en los modelos europeos de esclavismo. Asimismo, entonces, las sociedades mesoamericanas hasta cierto punto estaban bien estratificadas. Generalmente se diferenciaban en 4 grandes grupos. El primer grupo era relacionado a la nobleza, el segundo grupo relacionado a las personas que sean oficios, el tercer grupo relacionado al pueblo común y el último grupo a este que acabamos de mencionar, que eran los siervos o los semiesclavos que tenía nuestra sociedad. La gente que iba a la guerra generalmente pertenecía al pueblo común, aunque un buen guerrero podía escalar dentro de la sociedad. Como lo mencionamos al principio, la gente de la religión generalmente estaba en las partes más importantes, y en los modelos educativos que existían en esa época, solamente las personas que participaban dentro de la religión, dentro de la realeza o de algunos oficios importantes podían tener derecho a un cierto nivel educativo. Este nivel educativo no se parece en nada a lo que manejamos actualmente. Nos enseñaban materias como español o como formación cívica y ética. Más bien era una especie de enseñanza relacionada a la cultura de los dioses, quizás a algún tipo de expresión artística y quizás también a alguna parte representativa, por ejemplo, de la elaboración de los códices. No lo sabemos a ciencia cierta, pero sabemos que estaban divididos. Había otro nivel de escuelas para las personas que provenían de un origen mucho más humilde, y estas escuelas estaban más encausadas a las formas de trabajo. Generalmente la gente que estaba relacionada con el pueblo estaba a cargo del diseño de servicios y principalmente de la agricultura y la recolección de alimentos. Estos modelos de gobierno naturalmente se modificaban en periodos de guerra o en el caso de que el pueblo ganara o perdiera una guerra. Cada vez que se incorporaba un grupo diferente de otra parte, las costumbres cambiaban. Es conocido que en la sociedad teotihuacana la cultura era sumamente mixta, ya que al ser una ciudad comercial venía gente de todas las partes del país y cada una con sus propias costumbres y tradiciones, lo que daba un conglomerado bastante heterogéneo dentro de la misma ciudad. Generalmente también era muy usado el uso de los barrios o de las secciones donde se agrupaban gente que se dedicaba a lo mismo. Uno de esos es el ejemplo de los calpullis para la gente de los aztecas. La gente que trabajaba en un mismo oficio generalmente también le rezaba a un solo dios en particular y se hacían devotos y se sentían con un cierto grado de protección e identidad. Hay que mencionar, ya que estamos hablando de la parte de los dioses, en que las sociedades mesoamericanas casi todas eran politeístas.
Recuerda que la palabra politeísta es la suma de poli, que es muchos, y teísmo, que tiene que ver con la religión. Por lo tanto, es una sociedad de muchos dioses. Entonces, los sacerdotes no solamente se encargaban a lo largo del gobierno, sino que muchos dioses se encargaban de velar por las diferentes personas. A diferencia de otras religiones, como por ejemplo las asiáticas, los dioses mesoamericanos tenían cierto grado de mortandad, es decir, que se podían morir y solamente protegían a cierta clase de personas, lo cual hasta cierto punto era bueno, porque entonces no había dificultades con los cultos, ni tampoco había competencias con lo que tenía que ver con cada uno. Los dioses eran diferentes según la región y salvo algunas coincidencias, en realidad era muy difícil que como tal se unificaran todos bajo un mismo culto. Como tal, la clase gobernante se encargaba de las decisiones grandes, como es la invasión de territorios o la defensa de los mismos. Y en algunos casos, como en las civilizaciones mixtecas y zapotecas, existieron grados de nobilidad. Es decir, había príncipes y princesas y personas que se encontraban un poquito más abajo. Muchas veces estos matrimonios lograban arreglar lo que en alguna otra ocasión hubiera terminado como una guerra. Como tal, las sociedades mesoamericanas eran sumamente complejas. Y a diferencia de lo que creían los europeos, aunque no tenían el beneficio de la tecnología, se encontraban mejor estructuradas y también se encontraban con un grado mayor de respeto a la vida de lo que las avanzadas civilizaciones en Europa o en Asia podían tener. Pero tal vez profundicemos en algunos datos de ellos en nuestra siguiente cápsula. Nos vemos después.